Crea libros, films, entretenimiento e historias originales con corazón. La abuela era Undina. Hubo un tiempo en el que la tecnología no estaba al alcance de casi nadie. En aquel tiempo, aunque suene extraño y casi irreal, no existía internet. Aunque había algunos que ya tenían una tele en su casa o incluso teléfono fijo, no era lo común y además, por ejemplo, los móviles ni existían. En aquel momento, comprar unos cascos para escuchar música era un lujo que la abuela Erundina no podía permitirse. No es que la abuela Erundina quisiese unos cascos. Ella había nacido sin televisión, sin teléfono, incluso sin radiocassette, así que había aprendido a cantar. Pero Erundina tenía una nieta a la que adoraba y además era su madrina. La abuela Erundina adoraba a su ahijada y por eso solía escribirle cartas llenas de amor a su nieta. Su nieta a veces guardaba alguna en la mochila y se la llevaba al colegio para sentir que su abuelita estaba cerca. Un día sostenía aquella carta en su mano como el que sostiene algo muy valioso. Otro niño vino y se la quitó y al rato enseñaba aquella carta a todo el mundo, riéndose por las faltas de ortografía que tenía. Después la tiró al suelo y se marchó. Ella la recogió y la abrazó como si abrazase a su abuela y pensó que todos se fijaban en lo que no importaba, porque lo más bonito era que tu abuela te escribiera una carta y daba igual la perfección de las letras. La abuela Erundina vivía a 1 hora de camino de su ahijada, por eso le escribía cartas y porque en aquella época tampoco había podido aprender a conducir. Un verano su ahijada se quedó con ella unos días en su casa, en la casa del pueblo. En el pueblo de la abuela Erundina no había tiendas, solo había naturaleza y casas. Juntas pasaron el tiempo haciendo cosas sencillas pero maravillosas, como cantar, como darle de comer a los animales, como ir al bosque a recoger castañas, como hacer la comida, regar el huerto, ver cómo la abuela Erundina cosía, recoger leña para tener calor en la cocina de leña y cosas así. Un día la abuela Erundina le dijo que le tenía una sorpresa y que para dársela tenían que ir al pueblo de al lado, que era más grande. Así que las dos cogieron el autobús y llegaron al pueblo. Allí había tiendas y pararon en una. Erundina sabía que su nieta adoraba la música y siempre decía que cuando fuese mayor y tuviese mucho dinero tendría unos cascos. Allí vendían esos cascos que eran un lujo en aquel momento. Erundina miró a su nieta y dijo: «Te los voy a regalar». Aquellos cascos valían 3 veces la pensión de la abuela Erundina, es decir, el sueldo que tenía al mes. Cuando su nieta escuchó «te los voy a regalar», sus ojos brillaron de ilusión y su cabeza empezó a imaginar. Su cabeza pensó en todo lo que haría con aquellos cascos. Pensó en que bailaría con aquellos cascos, en que haría coreografías con aquellos cascos, en que cantaría con aquellos cascos, en que con aquellos cascos se lo pasaría tan bien porque era todo lo que quería en aquel momento. Se emocionó pensando en todo lo que haría. ¡Qué alegría! Sin embargo, su boca pronunció: «No, abuela, no los quiero tanto. Prefiero este muñequito». Y cogió lo que pensó que era lo más barato de la tienda. Su nieta era muy pequeña como para saber cuánto era el valor real de los cascos o de aquel muñequito, pero sí que sabía, porque escuchaba a los mayores, que su abuelita no tenía mucho dinero y que aquello valía demasiado dinero para que su abuelita gastara aquella cantidad tan grande en ello. Sabía que gastar el dinero de la abuela ahí no era lo correcto. Cuando ella lo necesitaba para comprar leña, comida y otras cosas. Y acertó,
porque la abuela Arundina iba a sacarlo de su esfuerzo, de gastar menos en leña, por ejemplo, para calentarse. Aquella pequeñina conmovió tanto a la abuela Arundina que ésta, dándose cuenta de todo, la abrazó con los ojos llenos de lágrimas y dijo: tan pequeñita y eliges mi amor en vez de una cosa. La pequeña dijo, mientras empaquetaban su muñequito: abuelita, ¿me cantas una canción? Esta le miró con ojos que sonreían y empezó a cantarle una canción. Y así las dos volvieron a casa, cantando, más felices de lo que habían llegado a la tienda. Aquella pequeñina se convirtió en una adulta que siempre supo que uno no abusa de los demás porque no quiere, no porque no pueda. Y que si en un momento dado hay que elegir, uno siempre puede elegir lo importante, las personas antes que las cosas.